La tradicional y desviada curiosidad del megalómano, digo yo ahora, tiene su reflejo en las propias connotaciones de nobleza o aristocracia que han ido adquiriendo las voces que se refieren al concepto de ascendencia o descendencia, como alcurnia, abolengo, casta, cuna, estirpe, linaje, prosapia o sangre, a pesar de que es alcurnia la única voz de este campo semántico que desde sus usos primigenios posee el rasgo distintivo de pertenencia a una clase social considerada elevada. Por eso, con muy buen criterio, el autor nos introduce la disciplina con unas oportunas precisiones terminológicas y propone que nos centremos en dos de las voces de esta amplia nomenclatura, el linaje y estirpe. Se puede pertenecer, por tanto, a una humilde casta o ser miembro de una modesta prosapia, de una humilde familia, de una modesta cuna o de un humilde linaje. Y lo importante para el interesado en su genealogía, más que comprobar que los antepasados fueran o no de origen señorial, noble o aristocrático, debería ser descubrir que gozaron de respeto y de estimación social por su honradez y por su generosidad. Y nuestra responsabilidad, en todo caso, sería mantener esta herencia como el más valioso blasón para traspasarla con orgullo a nuestros descendientes. Es uno de los enormes mensajes que se extrae de la lectura de la obra de Nelson Díaz Frías, además, por supuesto, de la gran cantidad de interesante información, del minucioso estudio de cada uno de los linajes. Linajes Isoranos se desarrolla a través de una lógica y adecuada estructura en 9 capítulos, de entre los que destaca el tercero, capítulo en el que el autor nos introduce la investigación genealógica, las creencias y actitudes ante la genealogía y su preocupación por ejercerla con rigor y objetividad. Se detiene en los orígenes y particularidades de los apellidos españoles en el sur de Tenerife y nos ofrece una clara exposición sobre la evolución de la institución matrimonial y la preceptiva legal que la ha ido afectando con aportaciones de índole sociológica y etnográfica. Gran interés posee la reseña histórica de Guía de Isora en el capítulo 4, cuyas tierras formaron parte del reino aborigen de Adeje que se extendía desde el Malpaís de Isora hasta la raya de Abona, cuando los conquistadores desembarcaron en Tenerife allá por el año 1494. Y sorprenden los enormes cambios experimentados en tan pocos años, cómo tan solo 153 vecinos conformaban el municipio a mediados del siglo XVIII, o cuál era la entidad de los núcleos costeros de Playa de San Juan y Alcalá, que hasta el año 1870, cito, eran unos incipientes caseríos formados por unas pocas chozas y habitados por algunas familias de pobres pescadores. Con la promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812, se crea el primer ayuntamiento constitucional isorano, bicentenario ahora, según este criterio político. El autor da cuenta de nuestros orígenes guanches en su mayoría hasta la primera mitad del siglo XVI. Por razones profesionales obvias, me interesa destacar el hecho de que probablemente, como nos descubre el autor, fuera en estas tierras donde por última vez se habló la lengua aborigen, hasta el siglo XVII y principios del XVIII, circunstancia que da lugar a interesantes reflexiones y propuestas de futuras investigaciones en el ámbito de la toponimia. Basta, sin realizar profundas indagaciones filológicas, sentir las resonancias de voces como no solo Isora, Chirche, Aripe, sino Imeche, Chasogo, Cherevique, Quéñeme, Chabaño, Adara, Charagueche, Chazagañe. Este linaje guanche se fue enriqueciendo con individuos de diversa procedencia de otras zonas del sur, de Adeje y Abona, del norte, sobre todo de la Isla Baja, Icó, Buenavista, Los Silos, de las otras islas y, por supuesto, por peninsulares españoles y portugueses. Y de ahí, de este afortunado mestizaje, los 89 linajes descritos y expuestos por orden alfabético en el capítulo 6. Desde Abreu, antiguo linaje galaico-portugués, pasando por Baute,
familia isorana que posee a gala ser una de las pocas del municipio de toda Canarias que ostenta un apellido de origen guanche, el casi exclusivo de Duranza, que solo poseen 80 personas en toda España, o los Gorrín de origen francés, los Hernández Santana de procedencia llasnera, emparentados con el santo hermano Pedro, hasta los Vargas, castellanos, que se remontan a los tiempos de la Reconquista en el norte de la península, por citar solo algunos ejemplos. Concluye el estudio con un apéndice documental que ofrece algunos testamentos y datos del padrón de 1779. La bibliografía y las fuentes cierran esta investigación de innegable interés histórico. Nadie mejor que Nelson Díaz Frías para afrontar un estudio como este por su dominio de la genealogía, por el profundo conocimiento de las fuentes documentales y por el interés demostrado por los linajes isoranos y tal vez también por su propia relación con ellos. Recuerdo que cuando nos conocimos le hablé de mi ascendencia y cuando lo informé del nombre de mi abuela paterna, Melo Villarreal de apellidos, pronto me dio noticia de su origen aronero, motivo por el que me comentó rápidamente su descendencia era conocida con el apelativo de los chasneros. Y así es efectivamente como se conoce a mi padre y a mis tíos. No me extrañó, por tanto, encontrarme con un trabajo como el que se presenta de tal calado. Y si algo me planteé en el momento en que me honró con la propuesta de prologar el libro y de presentarlo, fue el de poder escribir unas palabras merecedoras de ocupar este lugar de privilegio. Pero pesaron más las razones que me comprometían con el autor y con el sur que la natural reserva de quien acomete una tarea con la que no está precisamente muy familiarizado. Muchas veces ocurre que quienes nos dedicamos a asuntos relacionados con las ciencias del lenguaje no somos los mejores, aunque parezca paradójico, para tratar con las palabras desde los puntos de vista de la comunicación habitual, por haberlo hecho con mayor frecuencia desde la aséptica perspectiva de las disciplinas lingüísticas, de la fonología, de la morfosintaxis o de la semántica. Pero además de este pretexto que podría justificar cualquier inadecuación en mi intervención, adelanto otro en mi descargo, por si estas mis palabras de ahora o en las del prólogo se observaran vestigios de subjetividad, de parcialidad, pues se debe sin duda a que no he podido, además no he querido, sustraerme a la lógica emoción de quien siempre se ha sentido identificado con estas tierras del suroeste, con esta comarca de Isora, en la que transcurrieron inolvidables años de mi vida. Tiene mucho que ver mi confesado afecto por el terruño con aquella decisiva etapa de mi infancia y adolescencia, al abrigo del benigno clima de su costa, en medio de la belleza de su paisaje, recio, aunque no adusto, siempre iluminado por un límpido sol capaz de ofrecer albas y ocasos indescriptibles, al borde de un amable mar, testigo, por otra parte, de las arriesgadas aventuras de quienes tuvieron que marchar a otras tierras para mejor fecundar las nuestras. Imposible sería desvincularme de los lazos que me unen a un linaje sureño por los cuatro costados, con raíces chasneras, adejeras e isoranas. Y ha sido Nelson quien me ha dado razones sobradas para explicar esa intuición tantas veces sentida y en menos ocasiones proclamada. Por eso, al mismo tiempo que manifiesto mi enorme complacencia por presentar estos linajes isoranos, le agradezco el honor que me otorga y la posibilidad que me brinda de reencontrarme con mi entrañable sur y ofrecer estas palabras como parvo testimonio a mi tierra y a mis gentes, que contribuye al mejor conocimiento de este añorado sur, que vaya que sí existe, como muy bien lo vienes demostrando a lo largo de estos años. Muchas gracias. Ahora el verdadero protagonista del acto, el autor del libro, el señor Nelson Díaz Frías. Cuando quieran. Señor alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Guía de Isora, señores concejales, señores magistrados de Arona, distinguido público, en primer lugar me gustaría agradecer la que creo que es una multitudinaria asistencia a este acto de presentación del libro Linajes Isoranos, un estudio genealógico acerca del municipio de Arona que he tenido la gran fortuna de escribir. Y básicamente yo creo que es necesario, es de justicia
agradecer su asistencia cuando puede ser pues prácticamente nuestro penúltimo día de vida según el calendario maya, y en fechas que además son prácticamente ya navideñas o prenavideñas, un jueves por la tarde, en estas horas ya vespertinas o nocturnas, pues yo particularmente como primer interesado, como autor de esta obra, les doy especialmente las gracias por su paciencia y su asistencia a este acto. Bien, bromas aparte, me gustaría, como no, agradecer desde lo más profundo de mi corazón las sentidas y creo que inmerecidas palabras que hacia mi persona y hacia mi obra pues han tenido primeramente el primer edil, el señor alcalde de Guía de Isora, así como también la persona que me ha conferido el grandísimo honor y privilegio de no solamente de prologar esta obra que hoy presentamos, sino también de presentarla. Evidentemente para mí supone un grandísimo honor, he de agradecer también a la editorial, a Ediciones Idea, por confiar una vez más en mi humilde trayectoria como investigador de la historia del sur de Tenerife y apostar pues, por la presentación al público de este trabajo que he realizado sobre Guía de Isora. También, como no, como siempre es de justicia, agradecer a mis padres y hermanos por la paciencia y por la ayuda que en un sentido u otro pues siempre me prestan a la hora, en esta trayectoria investigadora ya de muchísimos años. Y retomando las palabras de don Humberto Hernández, yo sí que me siento privilegiado porque una persona de su valía profesional, de su trayectoria en el ámbito filológico y periodístico del que muchos tenemos conocimiento, pues me siento realmente privilegiado porque haya sido la persona que haya prologado la obra, máxime cuando, como él muy bien ha expuesto a lo largo de su sentida alocución, es una persona si no de nacimiento isorana, sí de sangre, consanguíneamente, pues prácticamente pues por sus 4 líneas familiares. Me consta, o así lo he querido, me ha parecido entender, que don Humberto Hernández ha disfrutado enormemente con la lectura de esta obra, no solo porque le acerca a ese municipio de Guía de Isora con el que está tan vinculado por motivos familiares, sino porque incluso hemos tenido que realizar prácticamente una tarea detectivesca y resolver un cierto acertijo familiar que se da en su propia familia. Y es que don Humberto Hernández Hernández, pues milagrosamente, podría ser llamado hoy don Humberto Santana Santana, porque sus 2 abuelos, su abuelo paterno y su abuelo materno, son primos en un grado cercano de consanguinidad, y todos sus antepasados, durante los siglos XVIII y XIX y principios del XX, usaron el apellido Santana, que no sabemos muy bien por qué decidieron usar este apellido cuando el que les correspondía era el de Hernández, hasta que, de forma, digamos, como pasa en muchos linajes en los que por un lado el registro civil o los asientos sacramentales de la Iglesia Católica van por un lado y la tradición oral y familiar va por otro, los abuelos de don Humberto Hernández rectifican el apellido Santana que venían usando por línea de baronía desde el siglo XVIII y XIX y vuelven a retomar el apellido Hernández, que es el que verdaderamente le corresponde, por cuanto don Humberto Hernández, por sus 2 líneas familiares, es descendiente de un señor que vivía en el caserío de Ifonche, en el actual municipio de Vilaflor de Chasna, a principios del siglo XVII, que se llamaba Jacinto Hernández. Los descendientes, o uno de los descendientes de este señor, de Ifonche, de la zona de Ifonche y de La Escalona, pasaron ya en el siglo XVIII a Adeje, y ya en el siglo XIX los antepasados de don Humberto pasaron de Adeje a asentarse en la costa de Guía de Isora. He de decir que don Humberto y yo pues estamos muy lejanamente emparentados por cuanto yo, a través de mi madre, soy descendiente también directo de este tal Jacinto Hernández, que 4 siglos después, no sé si estaría orgulloso o no en este momento de tenernos a don Humberto a mí como descendiente suyo, pero que es una de las enseñanzas que yo digamos he tenido a lo largo de mi investigación genealógica, como no podía ser de otra forma en un recinto insular, en una geografía insular tan pequeña, que es que todos estamos, por un lado o por otro, prácticamente emparentados, y yo creo que eso nos debe hacer reflexionar y tomar, digamos, cierta filosofía a la hora de relacionarnos
con nuestros congéneres con los que compartimos esa ascendencia común, que en muchos casos es bastante cercana desde el punto de vista cronológico.